Soy Roy Campos, soy investigador de la opinión pública, trabajo en una empresa que es Consulta Mitofsky. Soy un amante de los números, yo nací como queriendo mucho los números, entonces soy actuario, soy matemático, tengo maestrías y todas relacionadas con los números. Entonces mi acercamiento en este asunto de la opinión pública tiene que ver más con trabajo que con escuela. Entonces más bien soy amante de los números desde chico, llevaba estadísticas de jugadores de béisbol, porque también soy de origen deportista, de fanático deportista, entonces llevaba estadísticas de béisbol, coleccionaba fotografías, se llevaba la contabilidad de las fotografías de Héctor Espino, Celerino Sánchez, o sea, siempre los números me gustaron. Parece mentira, lo que más me gusta hacer es trabajar, porque no es trabajo. O sea, lo ideal de alguien es hacer y que eso que hagas, que te gusta hacer, sea considerado un trabajo y se cobre. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero entonces yo todo el día estoy leyendo asuntos de opinión pública, navegando con asuntos de opinión pública, me fijo en lo que dicen los actores pues, de la opinión pública, pero es algo como que me gusta hacerlo. Estoy viendo lo que hacen mis colegas, cómo lo explican, cómo presentan, porque está uno aprendiendo permanentemente. Pero eso lo hago, si no trabajara en esto lo hiciera, pero como trabajo en esto además es parte de mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Es trabajar. Tengo dos hijos y me dicen, papá, ¿por qué no vámonos de vacaciones o algo así para que hagas, para que estés a gusto? ¿Qué significa estar a gusto? Pues que estés tranquilo. ¿Qué es tranquilo? Pues descansando, hacer lo que quieras. ¿Y cómo qué quieres hacer? Pues, ¿qué quiero hacer? Pues que haya internet. Mira, hace como 2 años, me acuerdo, fui con mi familia, nos echamos un viaje corto de una semana y media a Europa. Y entonces yo les digo, ok, los acompaño si me dan 2 horas diarias de internet. Sí, que no esperaba que llegara esto teniendo uno. Mira, yo estudié matemáticas, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, iba matemático, y entonces era como alejado totalmente, y era ajedrecista, yo era un ajedrecista matemático. Y de repente, si entrara el niño y viera a este hablando de política, ahora sí que para eso me gustabas, o sea, no era eso el objetivo de los estudios. Sin embargo, si me dejaran platicar con él, a lo mejor lo preparo mejor para llegar a donde está yo ahora. Esa es una buena pregunta, mira, porque yo creo que la felicidad perfecta no existe, sino existen momentos felices de plena euforia. De los de la felicidad se llenan si son más seguidos esos momentos de euforia total. Si son muy esporádicos, de que pasan años para volver a tener otro momento de euforia total, entonces no se puede considerar la felicidad total, ¿no? Entonces, la felicidad es así como prácticamente como el amor, que no existe el amor sino los enamoramientos. Así es la felicidad, no existe la felicidad permanente, sino los momentos de euforia total. Yo creo que con ninguno. O sea, yo creo que con ninguno. Mira, una respuesta fácil diría uno, mi papá, pero no. O sea, no, mi papá periodista, eh, pero no. O sea, le admiro cosas, le admiro facilidad para hablar, le admiro el pelear por una familia sin mucha preparación, pero, pero no. Más bien es con mí mismo, conmigo mismo dentro del que quisiera ser en unos años. Y sí, ahora sí que la pregunta es buena, el que más deploro, porque deplora uno más, de muchos, ¿no? El- a lo mejor es lo, de, lo fácil que soy para enojarme a veces, ¿no? Lo pronto, mi mamá le decía los prontos que tengo, ¿no? De estar bien y por algún detallito de repente prenderme y tener un pronto. Mira, yo mismo me he hecho esa pregunta y a veces llego así como a conclusiones tan raras como, fíjate nada más la que voy a decir, tan absurda como un, un juego de ajedrez contra el campeón de Sinaloa. Yo era de Sinaloa, yo llegué a ser cuarto, quinto lugar en Sinaloa. Y entonces contra el campeón que había quedado en un buen lugar en el Nacional del 76, jugando en León, aquel Nacional del 76, y en Culiacán en un torneo me ofreció tablas y después de que yo le di las tablas al campeón, me dijo, tenías el mate en 3 4 jugadas. Entonces, esa decisión, ¿por qué le di? Mira, Warren Mitofsky me lo dio.
Warren Mitofsky, prácticamente el padre de los exit polls en el mundo, que en paz descanse. Por cierto, el último exit poll que hizo en su vida fue el de México en 2006, muere en septiembre de ese 2006. Y él me dio un consejo cuando estaba empezando la empresa, cuando me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuál es tu target? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién debes dirigirte como empresa? Entonces lo tradicional es que si tus clientes, que si el público, los políticos, los medios de comunicación. Y él me dio un consejo y me dice, dirígete a tus colegas. Es el mejor consejo que me ha dado. Primero porque me ha hecho nunca hablar mal de ellos y segundo porque me hace que siempre esté a ellos mostrándole que sí podemos trabajar, que pertenezco al gremio, que me tienen que aceptar como parte de su gremio. Entonces ese ha sido un gran consejo que me dio Warren. Tiempo, conseguir más tiempo. Uno quisiera que los días, cuando dices diario, uno quisiera que los días tuvieran 24 horas hábiles y 6 de dormir, ¿no? Que le agregáramos todavía unas horas de hábiles y se me acaba el día, porque necesito escribir, leer, revisar reportes. No hay ningún reporte que no pase por mí antes de salir, entonces todos los veo, los cuestionarios los veo. Entonces quisiera más horas. ¿Qué es lo difícil? Administrar los tiempos. Envidio a todo aquel que disfruta cosas que yo no disfruto. Muchas, unas que se pueden decir, otras no se pueden decir. Las que no se pueden decir, evidentemente no las digo. Las que se pueden decir es, tengo algunos gustos en términos de comer que me gustaría no tener tanto. Por ejemplo, me gusta mucho el marisco. Primero me gustaría morir viejo, moviéndome. O sea, no me gustaría morir inválido, moviéndome, todavía con actividad. Y me gustaría morir dormido. Pero me gustaría de alguna manera no darme cuenta. Me gustaría morir ya grande y ya después habiendo escrito más cosas, por ejemplo. Ya regreso, voy a encostar al otro mundo.